Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tiempo de esperanza en Mancha Centro Televisión. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el día 24 de enero el Día Internacional de la Educación. Hoy vamos a hablar de este tema y nos vamos a hacer eco de la vida y obra de uno de los pioneros de la pedagogía, Juan Amós Comenio. Es también porque se ha cumplido el 350 aniversario de su muerte y también 430 años de su nacimiento. Pepe, qué tema tan interesante y tan importante el tema de la educación. Efectivamente, es un tema que nos apasiona, ¿no es verdad? Sí, y bueno, y este personaje, háblanos, cuéntanos, ¿quién era Juan Amós Comenio? Bueno, es importante que lo podamos situar en su contexto histórico para poder entender la importancia que tiene de aquel que es considerado el padre de la pedagogía por la UNESCO e incluso la Unión Europea pues, tiene un programa que tiene el nombre de Comenios, precisamente que busca pues, que pueda haber relación entre distintas escuelas de distintos países de la Unión Europea. Comenio nace en 1572 en lo que hoy es la República Checa, en una pequeña aldea llamada Komensky, de ahí su nombre Comenio, y sus padres le ponen este nombre, Juan Amós Comenio, precisamente en honor al reformador checo Juan Hus. Juan Hus fue un reformador de la Iglesia que vivió 100 años antes de Martín Lutero y que ya buscaba esa reforma de la Iglesia, lo cual pone de manifiesto que estas reformas de la Iglesia, reformas evangélicas de la Iglesia en la dirección de una vuelta a las Escrituras, pues se dieron constantemente durante toda la Edad Media. De hecho, cuando Lutero es interrogado por Eck en uno de los célebres debates de la Reforma, pues él llega a reconocer que en realidad todos somos husitas, ¿no? Entonces hay una identidad que se ve en esa vuelta a la escritura de todos aquellos que precedieron incluso la Reforma protestante del siglo XVI. Pues bien, sus padres pertenecían a lo que se llamaba una iglesia, la Hermandad Morava, ¿no? Y fue educado en esta fe, pero enseguida la tragedia vino a su vida porque perdió a sus padres con 12 años, a su padre y a su madre, y también a alguna de sus hermanas. Tuvo que ser educada por otra hermana mayor y por una tía, que enseguida pudieron apreciar que era un hombre con una gran inteligencia y pudo realizar estudios allí, en la República Checa, en lo que hoy llamamos la República Checa. Finalmente tuvo que marcharse a Heidelberg, donde estudió en esta célebre universidad en Alemania y tuvo una formación extraordinaria. Tal es así que regresa a su patria y con 24 años ya es maestro y también es pastor de la Hermandad Morava. Pero precisamente es la Guerra de los 30 años que se desencadena en Europa, en la que va a marcar toda su trayectoria vital, porque él tiene que abandonar su patria y tiene que, en primer lugar, marcharse a vivir a Polonia, que va a ser el comienzo pues, de una vida azarosa que le va a llevar por distintos países de Europa. Se va a encontrar en Inglaterra, se va a encontrar también en Suecia y finalmente en Holanda. La razón que le mueve a desplazarse por todos estos países es el hecho de que ya ha escrito algunas de sus obras más representativas que van a tener una gran influencia precisamente en lo que significa la educación. Entonces, lo que son sus obras son tan apreciadas que le invitan a todos estos lugares. Finalmente, como digo, se afinca en los Países Bajos, donde va a morir en Ámsterdam en 1670, ya reconocido como este maestro extraordinario de las naciones, como se le conoce, y aquel que está detrás de lo que es la pedagogía y la didáctica. ¿Y qué contribuciones destacadas hace Comenio a la educación, entonces? Bien, Comenio se le considera como aquel que es el primero pues, en mostrar lo que es la importancia de lo que podríamos llamar una educación integral. La palabra que él usa es la palabra pansofía, que significa educar a todos en todas las cosas y de todas las maneras posibles. Y en ese sentido, pues va a engarzar con lo que fueron los reformadores protestantes, particularmente Martín Lutero, que puso un gran énfasis en que la educación no solamente debiera ser para los niños, sino también para las niñas. Y en ese sentido, pues me gustaría poder leer unas palabras del mismo Comenio, ya que estamos hablando
de Comenio, y son palabras muy interesantes sobre esa importancia de educar también a las niñas. Y dice así Comenio: no existe ninguna razón por la que el sexo femenino debe ser excluido en absoluto de los estudios científicos, ya sea en lengua latina, ya en idioma patrio. Es también imagen de Dios, partícipe de su gracia y heredero de su gloria. Está igualmente dotado de entendimiento ágil y capaz de la ciencia, y lo mismo destinado a elevadas misiones, puesto que muchas veces han sido las mujeres elegidas por Dios para el gobierno de los pueblos, para la ciencia de la medicina y otras cosas saludables para el humano linaje. ¿Por qué hemos de admitirlas a las primeras letras y hemos de alejarlas después de los libros? Entonces vemos que realmente es precisamente por su creencia en la imagen de Dios en el hombre, varón y hembra los creó, dice el libro de Génesis, que él pone un gran énfasis en la educación también de las niñas. Pero, como decía, se le conoce como aquel que también desarrolla lo que llamamos hoy en día el curso escolar. Cuando hablamos de los cursos escolares damos por supuesto, ¿no?, la existencia de un curso escolar, pero realmente Comenio el que empieza a diseñar lo que es ese curso escolar con sus semestres, con sus momentos de comienzo y de finalización, también lo que es el calendario escolar y la jornada escolar. Son, ya digo, cosas muy obvias en nuestros días, pero que realmente encuentran ese desarrollo en este Comenio, y lo que es estructurar las clases, más o menos buscando que las edades de aquellos que están en estas clases sean homogéneas, y también ir viendo el progreso de los niños y cómo van pasando de un curso a otro precisamente conforme van aprendiendo. También me llama mucho la atención pues su énfasis en lo que son el aprendizaje en el idioma maternal, ¿no?, la importancia que tiene realmente poder educar al niño en su idioma materno, y curiosamente también es el primero que trae un libro de texto ilustrado, ¿no? Y entonces está mostrando aquí la importancia que tiene buscar que el niño, pues, despertar la curiosidad en él para que pueda aprender de diversas maneras. Le daba también mucha importancia al juego. Cuando hablamos, seguro que todos nos acordamos de los recreos, ¿no?, cómo salimos al recreo. Sí. Y es algo tremendo, ¿no?, pero esto estaba ya en Comenio, ¿no?, la importancia pues de tener ese tiempo de esparcimiento, de poder jugar, e incluso Comenio hablaba del diseño de las escuelas, que tenían que ser lugares agradables, lugares que la gente quisiera ir, los niños quisieran ir, incluso los padres poder visitar a sus niños. Por tanto, estas serían unas pinceladas simplemente pues del gran énfasis que encontramos en Comenio sobre la importancia de la educación. Bueno, este tema es que como nos apasiona tanto, la verdad es que disfrutamos mucho con él, pero qué interesante, ¿no?, que verdaderamente fue un pionero en la educación. Bien, Pepe, ¿qué más nos puedes decir para concluir acerca de este hombre tan interesante, de este personaje tan interesante, Comenio? Bueno, Comenio realmente, como ponía de manifiesto hace un momento, es partidario de lo que es una educación integral y teniendo en cuenta todas las capacidades con las que Dios ha dotado a todo ser humano, y por tanto todo ser humano tiene que ser educado. Y él hacía particular énfasis en tener en cuenta la naturaleza, que formamos parte de la creación de Dios y podemos aprender de la creación, también teniendo en cuenta la razón humana, que forma parte de esa imagen de Dios en el hombre, y él también ponía mucho énfasis en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y la pregunta que yo haría a aquellos que nos están viendo es: ¿cuál de estas áreas está siendo descuidada en nuestros días? Y yo diría que el aprendizaje desde las Sagradas Escrituras, desde la palabra de Dios, pues sería una de esas áreas que estaríamos descuidando. Esto para Comenio era muy importante, porque Comenio decía que no solamente teníamos que prepararnos para esta vida, que es fundamental, sino también para la venidera. La realidad de la eternidad era fundamental para una persona como Comenio y en realidad para todas las Escrituras. Por eso Comenio hablaba fundamentalmente también de que pudiéramos recurrir a ese libro de Dios que llamamos las Sagradas Escrituras, y la razón para hacerlo la encontramos en un texto que Pablo refiere a Timoteo y le recuerda precisamente cómo él había sido educado por su madre y por su abuela en las Sagradas Escrituras. Y le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y lo que Comenio viene a decirnos a la luz de textos como estos es que es solamente por medio de las Sagradas Escrituras que podemos ser instruidos en ese conocimiento salvador que viene por la fe en el Señor Jesucristo. Si queremos conocer el camino de la salvación, si queremos conocer cómo podemos ser salvos, entonces tenemos que recurrir al libro de Dios, a las Escrituras, y esto tiene que formar parte integral de nuestra educación. Es una tragedia que podamos saber tantas cosas en nuestra sociedad. Por medio de las redes sociales podemos tener pues, acceso realmente a una cantidad ingente de información, pero que al mismo tiempo pues, no conozcamos bien el libro de Dios, ¿no? Que es fundamental, como dice aquí el apóstol Pablo, entre otras cosas, para que podamos conocer esa salvación que viene por la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso precisamente porque la Escritura es esa guía perfecta que nos puede indicar cuál es el camino hacia el cielo. Y específicamente pues nos está hablando de la persona del Señor Jesucristo, aquel que dio su vida en una cruz a favor de pecadores como nosotros, y señala que es por la confianza en Cristo Jesús que podemos ser salvos. No somos salvos porque seamos mejores que otros, somos salvos cuando reconocemos nuestro pecado y ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Y la pregunta que alguien puede estar haciéndose es ¿por qué? Y justamente es lo que nos dice también el apóstol Pablo cuando escribe a los colosenses. ¿Por qué la salvación está en Cristo y solamente en la persona de Cristo? Dice en Colosenses capítulo 2, versículo 3, porque en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Comenio es un hombre que busca la sabiduría y finalmente nos dice que toda la sabiduría, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento se encuentran en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, una educación integral, una educación completa, tiene que tener en cuenta el estudio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, aquel que es Dios y un hombre perfecto, aquel que nos habla de la realidad de lo que implica vivir en esta vida para la gloria de Dios y cómo ser salvos precisamente por su persona. Por tanto, Comenio es un desafío para que busquemos también esa educación en las Escrituras y en la persona del Señor Jesucristo. Muy bien. Muchas gracias por introducirnos en la vida y en la obra de Comenio. Bueno, para finalizar, yo también había pensado en un texto de la Biblia. Siempre que hablamos de educación, me viene a la cabeza este texto tan precioso que encontramos en el libro de Proverbios, precisamente un libro de la sabiduría, un libro que nos da consejos para todas las áreas de la vida, lo recomendamos. Y hay un texto, un versículo en el capítulo 22 de Proverbios, el versículo 6, que dice: «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él». Y bueno, es muy interesante la palabra instruir, que es darle al niño las habilidades, los conocimientos, las experiencias, en definitiva las herramientas que va a necesitar para afrontar los retos de la vida. Acompañar al niño teniendo en cuenta sus características, teniendo en cuenta su desarrollo evolutivo. En definitiva es también amar al niño, estar con él. En esto pues es un ejemplo el Señor Jesucristo, que ya dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Este amor al niño implica que le demos lo mejor que tenemos, y como hemos estado viendo, para nosotros lo mejor es que tengan una relación personal con el Dios vivo y verdadero, el Dios de la palabra, de las Escrituras. Animamos a que abramos la Biblia con nuestros hijos, con nuestros niños, a que nuestros niños lean la Biblia, porque ellos son inteligentes, entienden, pueden entender perfectamente el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación en la persona del Señor Jesucristo. Tenemos dos ejemplos claros en la Biblia de los efectos positivos de la palabra de Dios en la vida de las personas.
el ejemplo de los ejemplos es el Señor Jesucristo mismo, que cuando María y José fueron a buscarlo y lo hallaron en el templo, estaba conversando, estaba oyendo, preguntando a los doctores de la ley. Tenía esa sabiduría que le venía de su formación en las Sagradas Escrituras. Y también tenemos el ejemplo de, el texto que nos ha leído Pepe en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, de cómo Timoteo había sido enseñado desde niño en las Sagradas Escrituras. Y en la Biblia lo tenemos todo, y en el Señor Jesucristo lo tenemos todo. Y al final un ser humano es un ser, como hemos dicho, que requiere una educación integral, también una ética y una espiritualidad que solamente las Escrituras nos pueden dar. Porque hay un salmo que dice: acercarse a Dios es el bien. Así que os animamos, como decía, a que abráis las Biblias con vuestros hijos y a que vuestros hijos lean la Biblia. Nosotros, precisamente, en la Iglesia Cristiana Evangélica tenemos una escuela bíblica para niños los domingos por la mañana, a las 12 de la mañana. Invitamos a todos los niños a venir, no solamente a los niños de la iglesia, está abierta a todos. Y también os invitamos a todos a nuestras reuniones los domingos a las 11:30 de la mañana y a las 6 de la tarde. Sabéis que estamos en la Avenida de la Constitución, enfrente del Hospital Mancha Centro. Podéis también consultar nuestra página web, iglesiadealcázar.es, y nuestro blog para ver algunos de los programas que han sido ya emitidos, tiempodeesperanza.tv.blogspot.com.es. Os dejamos también un teléfono de contacto 926 5503 86. Y sin más, gracias por estar de nuevo con nosotros y os esperamos en el próximo programa de Tiempo de Esperanza.